venía diciendo en todas las redes sociales y que obran en YouTube, les hemos preparado a ustedes todo lo que nosotros expusimos en un capítulo especial de la contestación de demanda, donde vienen los links o las ligas de las intervenciones de Lozano Alarcón como secretario de Estado ante la Cámara de Diputados y en sus rifirrafes que tuvo con algunos personajes de la política nacional, con los miembros del periodismo y demás. Él se duele porque don Manuel comenta que pues era chichincle de Calderón, es una de sus molestias, que era el peor secretario de la historia de este país como secretario de Trabajo y Previsión Social. Habló sobre el tema del SME, el haber dejado sin trabajo más de 40,000 trabajadores, y en un acto reflexivo, en una entrevista con Carlos Martín Huerta y con Iván Mercado, que tuvo el senador, y del otro lado, por supuesto, Lozano Alarcón esperando hacer uso de su derecho de réplica, comentó el senador que la muerte de los mineros en Pasta de Conchos había sido una actitud abúlica, falta de responsabilidad y demás por parte del entonces secretario de Trabajo. Y para sí, se pregunta el senador, ¿entonces es un asesino o no? Estas fueron las tres expresiones que él consideró que traían como consecuencia el daño moral, hizo su demanda. Nosotros, en tiempo y forma legales y por instrucciones del senador, dimos una contestación de demanda seria, donde expusimos lo que la Corte ha llamado protocolo de la libertad de expresión y que se encuentra comprendido en todos los criterios de 1917 a 2012. A partir de las reformas constitucionales de 2011 surge en nuestro sistema nacional, nuestro sistema jurídico mexicano, lo que se llama derechos de tercera generación o derechos fundamentales, y contempla el tema de lo que es los derechos de la personalidad y por otra parte la libertad de expresión. El principio de ponderación, que es sopesar qué es lo que debe prevalecer en un caso y en otro, cuando hay descalificaciones, epítetos o cualquier otra circunstancia que pueda dañar el decoro, la honra, el honor de una persona, de un ciudadano común y corriente, pueden ser demandados en un juicio de responsabilidad civil como lo hizo. Pero esto cambia cuando se trata de dos personajes con proyección política, no solamente con proyección política ya que es la que pues todos sabemos ha tenido por una parte un estadista como lo es el senador Bartlett y por otra parte el señor Lozano Alarcón con aquella trayectoria que él ha querido seguir, y la Corte ha sentado no solamente una, más de 500 jurisprudencias en cuanto a lo que se llama daño moral, y los participantes son dos personajes de la vida política, y más aún cuando esto tiene lugar en un escenario de debate. En aquella ocasión pues lo que se hacía era un debate, y dice la Corte de manera muy clara que lo que se conoce como estándar de malicia o malicia efectiva o estándar de protección dual, porque son dos las partes interesadas, siendo personajes de la política o personajes públicos, el umbral de tolerancia no tiene límite, y entonces ponderando los derechos de la personalidad con la libertad de expresión, pues lo que prima o lo que está en primer lugar de tutela es la libertad de expresión. Nosotros hicimos valer todas estas jurisprudencias, les vamos a dar a todos los que quieran un documento igual que contiene el resumen de toda la demanda, la contestación de demanda. En su momento oportuno se siguió por todas las etapas procesales el juicio, y la juez de primer grado, la juez de origen, consideró que las expresiones, estas tres expresiones, sí trascendían en el honor, en el daño moral a la persona de Javier Lozano Alarcón. Nosotros no estuvimos de acuerdo, habida cuenta que
la Corte ya ha sostenido estos criterios de los que les hablo y recurrimos el fallo y nos fuimos a la apelación. En la apelación, 3 magistrados de la tercera sala tenían que conocer de nuestros agravios o los argumentos que hacíamos valer para destruir los argumentos de la juez de primera instancia. 2 de ellos se excusaron por el afecto al senador y entonces se nombraron otros 2 magistrados. El 1 de octubre de 2013 se dictó la sentencia en primera instancia y coincidentemente el 1 de octubre de 2014 los 3 magistrados que conocimos del asunto emiten un fallo donde declaran no solamente fundados sino operantes los agravios que hizo valer don Manuel Bartlett Díaz y que fueron suficientes para revocar el fallo de primera instancia, pero se basan exclusivamente en una jurisprudencia, no en una, en cientos de jurisprudencia de la Corte en materia de daño moral, en materia de la intervención en un debate de 2 personajes de la vida pública, cuyo umbral, repito, debe ser mucho más grande y su tolerancia debe ser mucho mayor que la de cualquier ciudadano, y nos dieron la razón porque la jurisprudencia es obligatoria a partir de que se publica en el Semanario Judicial de la Federación. Se revoca el fallo, la orden y la sentencia también se las podemos proporcionar. Dice claramente que los argumentos del senador Bartlett son totalmente fundados, operantes, y en la aplicación de todas esas jurisprudencias se deja sin efecto la sentencia en primera instancia para dictar en su lugar otra, en el sentido de que se absuelve a Manuel Bartlett del supuesto daño moral causado a Lozano Alarcón y como consecuencia queda sin efectos legales el fallo de primera instancia. Quedan 15 días, o tiene 15 días Lozano Alarcón para irse al amparo. Entonces ahí ya conocería del asunto un tribunal colegiado que ha mantenido de manera permanente este nuevo protocolo en materia de libertad de expresión, que es el que nosotros esgrimimos, hicimos valer, y nosotros también nos vamos a ir al amparo, y nos vamos a ir al amparo porque de alguna manera los magistrados consideraron que el fallo era suficiente con revocarlo y darle la razón a don Manuel para absolverlo, sin condenarlo a gastos y costas. Don Manuel ha decidido, y yo estoy de acuerdo con él, en que nos vayamos al amparo solo por esa parte considerativa y que condenen a Lozano Alarcón al pago de los perjuicios, de los gastos, de las costas, de los honorarios que ha tenido que pagar el senador, y una vez que esto suceda, pues iniciaremos nosotros el procedimiento para hacer efectivo el pago de los honorarios y demás. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Creo que Liceo Mesa ha sido muy claro en su planteamiento. Liceo Mesa tuvo un par de juicios en relación con daño moral, de manera que conoce perfectamente bien esta nueva mecánica. Sí, el derecho a la libre expresión es fundamental para una democracia, cosa que no entiende Peña Nieto, porque bloquea y ejerce una dictadura mediática con las televisoras y eso. Pero si no hay libertad de expresión, no hay democracia. Ni Moreno Valle. Y Moreno Valle también, qué bueno que menos lo veo. Si no hay libertad de expresión, no hay democracia, porque entonces se impone la opinión del poder, de manera que este es un principio esencial. Pero la libertad de expresión tiene un límite. Así es. Ese límite es la libertad y los derechos de otra persona. Por eso cuando se ejerce la libertad de expresión, se pueden lesionar los derechos de una persona de muchas maneras, entre ellas hay moral. Sin embargo,
la Suprema Corte de Justicia tiene eso que ha llamado el protocolo de la real malicia o malicia efectiva, el estándar sistema dual. Platícales el sistema dual. El sistema dual de protección, que es un estándar de justicia, ya tiene muchos años, viene desde España. Hay varios juicios que incluso la Corte ha sostenido en los criterios por los cuales ha emitido sus jurisprudencias. Ese sistema de protección dual entraña la situación en donde dos personajes de la vida política, como sucede en especie, como sucede en el caso, o de la vida artística, cultural, que por su fama, trascendencia pública, tenga un desencuentro o sea objeto de adjetivos descalificativos y demás, tiene la obligación de resistir con mayor fuerza los embates de quien lo critique que cualquier otro ciudadano. Soportar esas agresiones. Y dice la Corte taxativa y expresamente, por muy fuertes, por muy chocantes que puedan parecer, tiene la obligación de tolerarlos. ¿Por qué? Porque por ser una figura pública está el escrutinio de toda la sociedad. Su vida está abierta para que cualquiera pueda criticarlo, siempre y cuando se forme opinión. Lo único que el senador ha hecho es repetir lo que aquí está, que él, Lozano Alarcón, siempre tuvo el derecho de réplica y nunca lo ejerció. Cuando fue ofendido por diputados, cuando fue ofendido por periodistas, como ha estado siendo ofendido hoy a raíz de este procedimiento, pues tiene el derecho de réplica y de demandar lo que quiera, pero con aquella limitante que les estoy comentando, ¿no? Es una figura pública y su umbral de tolerancia a través del estándar del sistema dual de protección es que mientras no ataquen a terceras personas, como lo dice el senador, sus hijos, su esposa, su familia, él tiene que soportar todo y tolerar todo, como ha venido sucediendo en los más de 1000 casos del 2012 a la fecha que se ha resuelto en materia de daño moral. Y podría mencionar entre ellos la jornada contra letras libres, podría yo mencionar entre ellos el caso de Camacho Solís, también por daño moral, y muchos otros más que se han dado, en donde el umbral de tolerancia por ser personaje de la vida política pública no prima frente a lo que es la libertad de expresión. Los derechos de la personalidad están por abajo, por debajo de la libertad de expresión, que es lo que sucedió en este caso. Y bueno, pues si él se quiere ir al amparo, pues tendrá que irse al amparo y ya veremos qué es lo que pasa. Si la Corte quiere echar para atrás un protocolo que ha ido creando desde 1917 a 2012, cosa que yo veo muy, pero muy difícil. ¿Preguntas? Y en el caso Yo también... nada más quiero un comentario. De todos he sabido la lesión que ocasionó Lozano Alarcón a los trabajadores de México, y el panismo y el priismo, al haber hecho las modificaciones, o más bien la ley de reforma laboral, que a todos los trabajadores nos ha llevado a un estado de incertidumbre, donde ya no tenemos derecho a pensiones ni jubilaciones, donde ya llegas a una empresa y te piden tu despido, donde la triangulización del trabajo ha quitado la obligación de las empresas a cumplir como antes cumplían las empresas. Entonces, pues lo felicito, y no porque sea usted Butler, ya sabe, sino porque es usted un funcionario público, y que pues qué bueno que ustedes como personas públicas se puedan defender así. Pero nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, estamos expuestos a que si nos manifestamos, aunque sea con una manta y le voy a exponer, porque yo estuve en la cárcel el 15 de septiembre por sacar una manta en contra de Peña Nieto y en contra de Moreno Valle. Entonces sí lo felicito de que usted se pueda defender
y que si hay bases que toda la ciudadanía sabemos, la clase de individuo que es Lozano Alarcón. Pero sí yo le pediría que no solamente como ciudadano, como representante de la ciudadanía, usted vea nada más que ustedes como representantes de la ciudadanía tienen el poder de poder defenderse y que nadie los toque. La ciudadanía, como yo, tuve que pagar y la verdad me tuve que salir porque yo dije, pues yo aquí me aguanto, ¿no? Total, 6 horas de... Pero me dijeron, no, mejor salte porque te van a sembrar drogas o te puede pasar otra cosa, ¿no? Entonces, yo sí quisiera decirle que los ciudadanos sí exigimos tener también ese derecho de expresarse sin irse a la agresión física, ¿verdad? Porque tampoco estamos de acuerdo en agredir ni lastimar a la gente. Pero sí yo hablo por todos los compañeros de ahorita de Chalchihuapan, donde han sido agredidos, donde se sigue haciendo una represión, donde el pueblo no puede vivir en paz y donde Moreno Valle sigue insistiendo en afectarnos, en lastimarnos y que el pueblo ya no lo va a aguantar. Entonces, esa es mi petición y que sea usted bien claro en decirles que el pueblo ya no aguanta más. Y si ahorita lo que está pasando en Guerrero está tapando lo que está pasando en Puebla, yo sí le pido de la manera más atenta, porque los medios ya taparon lo que está haciendo Moreno Valle, pero que los presos políticos en Puebla también se acuerde usted de ellos, por favor. Gracias. Muchas gracias por su intervención. Mire, nosotros hemos estado ocupados en el tema de Puebla. Sí, fuimos a visitar a estas personas que están injustamente detenidas. Hicimos una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos y en realidad no hizo nada. Vino aquí, se retrató con el gobernador, se fue a recibir premios que le dio el gobernador, cuando venían a investigar al gobernador. Esa actitud ante los problemas graves de Puebla, que digo, nosotros en el Senado le señalamos la obligación de intervenir en las violaciones en Puebla, eso está dando como resultado que ya no se pueda reelegir, porque ellos creían que lo iban a reelegir fácilmente, con la amistad con el gobernador de Puebla y la amistad que presumió con Peña Nieto, ¿no? O sea, es el mejor presidente que ha habido, que él cumplió todas las recomendaciones que le hicimos, ¿no? Nadie lo quiere ya ahí porque no sirve para nada, no hizo nada. Entonces ahorita se está discutiendo en comisiones, en la Comisión de Derechos Humanos y de Justicia del Senado, se está revisando otras personalidades. Aquí lo que se necesita es que realmente sea designada una persona que sea capaz de ponerse frente al poder. Para eso está el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Si debe tener la valentía, la prestancia, la honorabilidad para decirle al gobernador poblano sacar resoluciones y exigir que cumplan recomendaciones. Y para eso se necesita una gente que tenga esa virtud atrás. Porque lo que ocurre muchas veces en las designaciones que se hacen en el Senado, como tienen mayoría el PRI, el PAN y el PRD, se ponen de acuerdo y ponen a alguien que les interesa a ellos. Entonces tienes un juez que no funciona, o un ministro de la Corte que lo propone el PRI, otro el PAN y otro no sé quién. Entonces esa forma de designar con estas mayorías interesadas no sirve para nada. Lo único que hacen es elegir gentes que no van a sentarse al poder. La utilidad del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, con los recursos que tiene y la presencia que tiene, pues exige que tenga cuando menos la independencia de poder ser el presidente, como ahorita en relación con estos sucesos de los cuales Peña Nieto es responsable, porque la Constitución así está. Pues vamos a esperar que esas decisiones realmente recaigan en alguien
que no se venga a retratar a Puebla con el gobernador y a recibirle diplomas, sino que realmente exija el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias por su intervención. Preguntarle sobre el caso de la apuesta, que ya genera demasiada polémica, pues ¿cómo queda Lozano después de eso? Porque al principio había aceptado la apuesta que le lanzó y al final pues termina retractándose. Bueno, pues yo pienso, ya lo escribí hoy, sale publicado en algunos medios de comunicación, pues queda como un rajado. Y lo digo porque a mí me habló por teléfono un periodista de nombre Arturo Rueda y me dijo que acababa de colgar con Lozano y que me recetaba Iodex para el dolor y que pues ya no se había ganado. Yo le dije que si yo ganaba la segunda instancia, cosa que iba a suceder junto con el senador, yo me iba de Puebla, dejaba el litigio y me iba de Puebla. Pero le proponía que si él perdía en la segunda instancia, como sucedió, que pidiera licencia. Y me volvió a hablar Rueda y me dijo, ya me mandó un Twitter porque es su juguete, no tiene otra cosa más que andar con el Twitter. Y ahorita le dieron una sopa de su propio chocolate en el hashtag. Todo el mundo dice, ya no les quería pegar a mis hijos, pero me rajo como Alarcón. En efecto, se raja Alarcón. Ya es una frase hecha. Entonces, yo espero que cumpla, ¿no? Ahora ya se escaquea y pone pegas o pretextos y dice que no, que él nunca apostó conmigo nada. Hay constancias que salen en la prensa, y dice que él nunca apostó nada y que falta el amparo. Bueno, pues entonces nos esperaremos al amparo. Pero no nos podemos extrañar si Lozano Alarcón, todos lo conocen, ¿no? Lo importante aquí es que puedan hacer una diferencia entre un senador como Manuel Bartlett, que ha defendido a este país, a todo el país, de esta grosera reforma energética que van a venir a expoliarnos los bienes a todos los mexicanos, a los indígenas, a los pueblos y comunidades más depauperadas, a través de la entronización de las empresas transnacionales, en una lucha y en una batalla que está dando el senador Bartlett y que seguirá dando, y por otro lado a un senador que representa supuestamente los intereses de Puebla y que no hace más que estar en su escaño jugando a mandar twitters, ¿no? Espero que ahora conteste todos los que le están llegando porque creo que no le va a dar tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces espero que cumpla. No cumple, me ve y se esconde, de verdad, se los digo, de verdad me lo he contado 3 o 4 veces y me ve y me huye. Entonces pues espero que el señor cumpla, pero es un rajado, Senador, yo quisiera preguntarle su opinión en otro tema, luego de que la Corte declaró improcedente el tema de la consulta energética, da marcha atrás a la consulta que propuso Morena, el PRD, por el tema del petróleo, pero también a las consultas del PRI y a la de Acción Nacional con el tema de los salarios. Sí, mira, vamos a hacer una declaración oficial. Vamos a hacer una declaración oficial sobre ese tema porque no es algo que se pueda contestar así de primera intención, sino vamos a venir aquí a platicarles en qué consistió esa resolución de las Cortes, que se añade a la otra, que fue la negativa del Pleno de atraer la reforma constitucional, la demanda contra la reforma constitucional energética, que la resolvieron abajo del agua y sin que se supiera y sin comunicar. Es una actitud de la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de esta nación, la que obviamente operó de consumo con el presidente, sin duda alguna. Pero vamos a hacerlo con todo cuidado, tenemos que hacer un análisis del texto, de cómo quedó, y vamos a tener una plática aquí sobre ese tema de fondo. Pero jurídicamente no hay otra vía. No, cómo no, hay todavía el aspecto internacional. Carlos Mesa llevó ese amparo en contra de la reforma energética, un amparo lleno de violaciones, porque al estar unidos PAN, PRI y PRD,
Entonces hacen lo que se les da la gana, tienen los votos, violan todo. Bueno, por ejemplo, aquí en Puebla se aprobó en el Congreso y ni sesión hubo, fue una farsa total, y así ocurrió en todo el país. Entonces es una reforma que no se aprobó nunca. Y sin embargo la Suprema Corte no quiso entrar en ese asunto. Dejó que lo resolvieran malamente por ahí un tribunal colegiado. A escondidas. Y sin notificar y que nadie lo viera en su página para que después desapareciera. Por eso puedo decir yo, inclusive analizando con cuidado la discusión que tuvieron en el Pleno y que solamente un ministro votó en contra, el ministro Cosío, explicando precisamente lo que nosotros hemos defendido siempre en este tema, que la Constitución tiene un artículo primero que es una importantísima reforma que le da obligación a la justicia a abrirse, a pasar por encima de limitaciones, como por ejemplo estaba establecido, está en la ley de amparo nueva, pues dice que el amparo no procede por la reforma constitucional. Nada más que hay un artículo primero constitucional que está por encima de la ley de amparo y que establece una serie de obligaciones de los jueces para abrirse y dar justicia real. El presidente de la Corte hace poco en una gran ceremonia llena de magistrados y ministros habló de ese artículo primero y dijo que ese es la guía, no paradigma, la guía que él mismo, presidente, no siguió, y que salvo el ministro Cosío, los otros ministros se dedican a decir que ahí está la letrita y que dice tal y que dice tal otra, que es una vergüenza, es una falta de justicia en este caso. Pero vamos a ver con todo cuidado, porque Puebla movilizó a miles de poblanos, presentamos miles de firmas, hubo entusiasmo en participar para que se echara abajo este asalto a los intereses nacionales. Tenemos que hacer una reunión y dar una explicación más amplia. Desde luego puedo decir ahorita que la Suprema Corte de Justicia no cumplió con su responsabilidad constitucional y se alineó con los intereses de Peña Nieto. Y estos intereses de Peña Nieto son los intereses de una potencia extranjera, los intereses de los Estados Unidos, para despojar a los mexicanos. ¿A qué instancias internacionales se podría? Corte Interamericana de Ya estamos preparando un texto que se refiere a un protocolo conocido como el Pacto de San José, celebrado en 1989 y ratificado por el Senado, que tiene vigencia. Es la Convención Americana de Derechos Humanos, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto procede cuando se deniega justicia en última instancia. Bien decía el senador que los ministros de la Suprema Corte de Justicia tuvieron la gran oportunidad de pasar a la historia y emitir un fallo de cara a la nación en el amparo que se promovió contra el texto, no el texto, sino contra el procedimiento y la serie de violaciones que hubo para la reforma del artículo 25, 27 y 28 de la Constitución. Ya tenemos elaborado en su totalidad el texto, hay que hacerle algunas revisiones. Nos vamos primero a la Convención Americana de Derechos Humanos en Washington califica si en efecto ya no hay una instancia más, que ya no la hay porque es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de hacer el análisis y ver que se violaron derechos fundamentales que preconiza, que establece el artículo primero de la Constitución en este nuevo paradigma del derecho mexicano, sea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se encuentra radicada en San José, Costa Rica, quien resuelva el asunto, y su fallo tiene la calidad de obligatoria para que la cumpla cualquier Estado que forma parte de este Pacto de San José.
entre ellos México, cómo se dio con la desaparición del caso Radilla Pacheco, el caso Castañeda Goodman y muchos más. Entonces ya estamos en eso, tenemos 6 meses, no lo vamos a hacer en 6 meses, lo vamos a hacer de inmediato, una vez que el señor senador Manuel Bartlett dé el visto bueno para presentar esta instancia a la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay unas cuestiones también que aprovechando esta estructura para la promoción de la consulta energética y la solicitud de firma, los promotores que ustedes enviaron a los diferentes distritos del Estado van a ser sus candidatos a diputados federales el próximo año, y que inclusive en la capital ya se tienen definidos a las 4 y su también estaría relacionado con usted. ¿Qué opinión tendría de este tema? Bueno, mira, Morena ha estado tomando decisiones en relación con el funcionamiento del partido como tal y ha impulsado el principio democrático al interior de Morena para las candidaturas. Entonces hay ya quienes están trabajando o que van a empezar a trabajar en cuanto la ley lo permita, porque no se pueden adelantar, serían actos adelantados de campaña que son sancionados. De manera que quienes tengan interés y los que participaron en esa recolección de firmas a nivel nacional, debo insistir que Puebla fue el número 1 en el país en firmas en relación con lo que nos tocaba, pero ya muy pronto se va a abrir el proceso. ¿Cómo va a ser el esquema para definir esta estructura? Ese ya es Morena. Hay toda una estructura, Consejo Nacional tiene que definir las candidaturas y en eso pues es Morena, yo no soy Morena. También hay versiones que señalan que gente cercana a usted va a tener candidaturas aquí en Puebla. No sé si hay el riesgo de que se repitan prácticas que ocurren en otros partidos en Morena. ¿Qué son cuáles? El poner candidatos El de Lazo, dices tú. Bueno, pues el que tienen que ganar sus candidaturas todos en el país. ¿Usted qué lleva mano en Morena para poner candidatura? Yo no sé, si Andrés Manuel no pone candidaturas, mucho menos yo. No, ahí el propósito de Andrés Manuel es superar todas estas prácticas y realmente tener candidatos de elección de la base, es decir, una preocupación de él constantemente. Entonces, todas las candidaturas para las próximas elecciones, tanto a nivel federal como estatales, están bajo ese criterio. Entonces aparecerán nombres aquí y allá, pero no necesariamente candidatos hasta que se la ganen. Hay una obligación de que haya una participación abierta, democrática y que no haya dedazo. Ya por último, preguntarle también, se siguen dando a conocer algunas irregularidades de las que se cometió en el sexenio de Mario Marín en la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Qué opinión tendría de que a 4 años pues salgan a la luz estas irregularidades que se señalaron en campaña pero que nunca se probaron, porque la Contraloría Estatal también no tomó cartas en el asunto? Eso me decían algunos compañeros reporteros ahora en la Ibero, que están saliendo investigaciones y acusaciones al ejercicio del gobierno de Marín, y que si eso tiene un objetivo electoral o no. Yo digo que el resultado que surja de esos análisis y de esas denuncias podrá tener el efecto que sea, pero si es cierto, está lo mismo que sea en medio de una elección, antes o después. Hay esos actos de corrupción en el gobierno de Marín que proceden. Y en el gobierno, por tanto, del actual presidente, el actual gobernador Moreno Baño, Juan, carreteras y contratos y concesiones, todo. Nadie debe estar libre, haya o no elecciones. De manera que lo demuestren y que paguen quienes han cometido violaciones y actos de corrupción en el Estado.
Tendría que ser con sus funcionarios de primer nivel, porque hasta ahorita no sea, bueno, Arango, que ya está libre nada más. Si dices que es electoral, pues entonces no tiene buena puntería, ¿no? ¿Alguno está preguntando? Yo sí. Usted es senador por el Partido del Trabajo. En un momento dado, que cuando se lance ya la campaña política de pues esperamos, ¿verdad? Bueno, los seguidores de Andrés Manuel, de Morena, ¿usted va a cambiar de partido? Mira, ese es un tema que ha estado surgiendo desde que Morena ya empezó a ser partido, ¿no? La decisión no está en mis manos. El PT, con el líder nacional, la Raya, está con los obradores. Sí, claro. No hay ahí contradicción alguna en quiénes son los candidatos que apoyarían. Ya en si se hace una sola, dicen que si va a haber una sola fracción, se van a cumplir. Eso es cuestión de ellos. Por lo pronto es muy sencillo. El PT tiene el candidato a Andrés Manuel y nosotros tenemos el candidato a Andrés Manuel. Okay. Gracias. Gracias, muy amables a todos.